Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta lectura del día de hoy, 25 de septiembre del 2021. Como cada día queremos compartir con ustedes qué nos dice Jesús a cada uno de nosotros, qué le dice a tu alma y a la mía. Recordemos siempre que aunque parezca que ya hemos oído una y otra vez el Evangelio anteriormente, siempre Jesús tiene algo nuevo que decirte, y lo que le dice a tu corazón no necesariamente es lo mismo que le dice al corazón de tu hermano, de tu amigo, de algún otro miembro de tu familia. ¿Por qué? Porque Jesús quiere dirigirte esta carta de amor para ti. Incluso si has escuchado este mensaje y quizá la primera palabra captó tu atención y llenó tu alma, de repente, hoy, la última palabra es la que necesita tu alma para resolver aquella situación que va a enfrentar en el día, aquella lucha que estamos pasando. Recuerda que el mismo Jesús nos dice que Él hace nuevas todas las cosas, que Él siempre, su palabra es una palabra viva, y como es una palabra viva, constantemente hace vida en nosotros y lo dejamos actuar. Entonces vamos a empezar esta lectura del Evangelio, poniéndonos en la presencia de Él, de nuestro Señor, de aquel que nos quiere hablar a ti y a mí hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y con ese corazón de aquel que desea recibir la palabra de Jesús, pidamos al Santo Espíritu de Dios, aquel que fue una promesa de Jesús, que iba a llegar sobre nosotros para acompañarnos, para guiarnos, para dirigir nuestra alma, para no separarse de nosotros nunca y asegurarnos que podamos entender la belleza de esta buena noticia y que podamos llegar al cielo. Pidamos su presencia, su intercesión, para que a través de esta meditación podamos tener una intimidad más grande con Jesús, más grande con nuestro Señor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Que a través del Inmaculado Corazón de nuestra Madre que está aquí presente, podamos entender lo que Jesús, su Hijo, nos quiere decir, porque ella es esa compañera que nos va a explicar las palabras de su Hijo, porque nadie conoce la intención de cada palabra de su Hijo como lo conoce una mamá, como conoce el corazón, una madre, el corazón de su Hijo. Entonces es ella quien nos va a guiar para poder hacer esta lectura, esta meditación y saber qué es lo que su Hijo quiso decirnos, qué es aquello que planeó desde siempre para nuestro corazón. Hoy el Evangelio es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9, versículo del 43 al 45. Y dice: en aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para Él sea la gloria siempre. Bueno, empecemos a desmenuzar este texto, ¿no? Nos habla de que Jesús está en medio de una situación en la que la gente hace referencia de admirarlo, de estar sorprendido. ¿De qué? ¿Qué había pasado antes? Muchas sanaciones, muchas liberaciones, enfermos que le llegaban para recuperar la salud del cuerpo y la salud del alma. En ese contexto, obviamente la admiración de la gente era después venir a ver quién es aquel que sanó a este familiar, a este amigo. Todos querían venir a seguirlo, todos buscaban aquel milagro. En un momento en la Biblia también podemos ver que justo dice eso, no es que vienen a ver los milagros, no vienen a ver a quien lo hace. Pero esta era la admiración de la gente y la gente lo empieza a alabar, la gente lo empieza a seguir, a decir lo grandioso que era. Sin embargo, él no se queda con eso. Y hay un punto ahí muy importante que podemos sacar de reflexión mirando a nuestro Maestro. Él, ante las alabanzas del mundo, ante las alabanzas
del pueblo, ante las alabanzas y reconocimientos por lo que estaba realizando, por los milagros que hacía, por las sanaciones que daba. Él no se queda en en sentirse feliz, en ese sentirse orgulloso, en esa soberbia que nos puede pasar muchas veces a nosotros. E incluso nos pasa en lo cotidiano, en el trabajo, en los estudios e incluso en el camino espiritual, que cuando hemos logrado algo, cuando hemos conseguido algún triunfo en el mundo, cuando incluso en nuestro apostolado hemos podido ayudar a la conversión de alguien, esas alabanzas las hacemos nuestras, sentimos ese reconocimiento como algo muy bueno para nosotros y en lugar de tener esas alabanzas para cuidar nuestra alma, nos quedamos ahí, regocijándonos con esos comentarios. En cambio, ¿qué hace nuestro Señor? Nuestro Señor no se queda en esa alabanza. Jesús lo primero que va a hacer es decir y hablar de cómo va a morir, de cómo va a ser entregado. Porque es que Él nos está diciendo muy claro, uno, no nos quedemos con esas alabanzas que nos van a hacer caer en una soberbia. Dos, Él no debe ser alabado por el milagro que realizó, por la sanación que hizo. Él vino a cumplir una misión aún más grande, que es esa sanación total que nos dio, esa liberación de ese pecado original, pero con su muerte, con su sufrimiento, con su dolor. Él nos hace girar la mirada, no a lo grandioso de la obra que realizó en las sanaciones y liberaciones que hizo, sino a lo grandioso de su amor, que llegó en extremo de morir en la cruz por nosotros. Y Él es eso lo que les dice. Miren que el Hijo del Hombre, métanselo bien en la cabeza, dice. El Hijo del Hombre morirá a causa de otro hombre. Y ojo, ¿quién es ese hombre que le dio muerte? ¿O quién es aquel hombre que lo señalaba? ¿Quién es ese hombre que gritaba para que sea crucificado? Esos mismos hombres que lo estaban alabando en ese momento, esos mismos hombres que fueron sanados quizá, esos mismos hombres que corrían a ver los milagros y se sorprendían, esos hombres que hoy te alaban, Jesús, son los que luego te crucificarán. Esos hombres que hoy te alaban a ti, esos hombres y mujeres que hoy, por lo que tienes, por lo que has logrado, por lo que haces, te alaban, quizá también en algún momento sean aquellos que te señalen, te critiquen e incluso te den muerte. Entonces, Jesús nos invita a tener una mirada más grande, Jesús nos invita a poder contemplar cuánto de esto que nos ha dicho debería preparar nuestro corazón para que no nos dejemos llevar primero por la soberbia. Segundo, que tengamos la mirada en lo grandioso de su muerte en la cruz para salvarnos del pecado, que tengamos conciencia de que los que ahora están con nosotros puede que más adelante no estén, que los que ahora nos acompañan en el éxito quizá no nos acompañen en el fracaso, quizá no nos acompañen en el dolor y quizá incluso nos causen ellos el dolor. Así que esa advertencia de Jesús es importante que la tengamos en nuestra vida ahora. ¿Qué es lo que verdaderamente debe hacer en nosotros que nos sintamos felices? Es las obras que hace Jesús, es el hecho de que Jesús, ahora que estamos pasando por un momento difícil, económico, laboral, familiar, nos haya concedido una petición. Eso debe hacer que sintamos esa admiración por Jesús. O quizá lo que debe hacernos sentir la admiración por Jesús es tan solo y simplemente el hecho de saber que murió en la cruz y que nosotros, no solamente los de aquella época, sino que nosotros somos también responsables de esa muerte de Jesús en la cruz. Y también nosotros que hoy le agradecemos que nos haya ayudado con la sanación de alguien o con alguna petición que le hicimos, quizá luego sean los que primero nos olvidemos de lo grandioso de su amor y le demos pie a entregarlo, a darle muerte, a causarle dolor, a latigarlo, a colocarle esa corona de espinas. Porque eso fue lo que hicieron esos hombres, alabarlo y luego crucificarlo. Y en nuestra vida hacemos exactamente lo mismo. En nuestra vida recurrimos a Él para pedirle ayuda, sanación, algún bien material que queremos obtener, algo para nuestros familiares. Pero luego, cuando ya hemos recibido aquello que Él nos dio, terminamos olvidándolo y terminamos causándole esos latigazos, terminamos siendo nosotros los que lo crucificamos, los que gritamos su nombre. ¿Por qué?
porque quizá no respondió a nuestra expectativa, a nuestro pedido, porque quizá no nos dio finalmente la sanación que nosotros le pedimos. Entonces ahí nuestro amor se convierte en un amor de interés, en un amor que yo te doy para que tú me des, en un amor de que yo te hago esta oración, pero tú me das esta sanación. Es que yo te hice el rosario, Virgen María, entonces ¿por qué no me concediste esta gracia de la sanación de alguien, del bien que quería? Es que Jesús, mira que yo te hice esta oración, es que mira que me porté bien, Jesús, es que mira que fui buena. Y como no me hizo caso, entonces no importa si antes me lo dio, no importa si muchas veces antes me hizo los favores que le pedí, con tan solo aquella vez que no me hizo caso, soy capaz de latigarlo, coronarlo, burlarme de él ante las demás personas que me rodean. Entonces mucho ojo, porque es un evangelio muy rico el que nos presenta Jesús y la advertencia que nos da. Y bien dice en el evangelio, pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido de lo que él decía y les daba miedo preguntar sobre el asunto. Les daba miedo. ¿Qué era aquello que les daba miedo? Saber que no solo con Jesús se viven alegrías, saber que no solo siempre va a ser Jesús el de los milagros, el de las sanaciones, el de la ayuda a lo que necesitamos, el que nos cumple el deseo que le pedimos, sino que también va a haber cruz. Y bien dice que aquellos no querían preguntar por miedo a descubrir que también les tocará acompañar a Jesús a padecer en esa cruz, que también les tocará padecer sus propias cruces. Y es mejor no darnos por enterados. Y eso nos pasa también a nosotros. Creemos ver a Jesús como aquel que nos va a librar del dolor, como aquel que no vamos a tener problemas. Mentira. Es que si nuestro Maestro sufrió, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por la cruz? Quien no pasa por la cruz no está imitando a su Maestro. ¿Cómo llegaremos al cielo si no es por eso? Entonces, el miedo no nos puede paralizar. El miedo es que sembrado por aquel que no quiere que imitemos a nuestro Señor. El miedo nos paraliza para no decirle a Jesús, Señor, acepto estar contigo en las alegrías, pero también acepto estar contigo en el dolor. Acepto estar contigo en el Tabor, cuando en la transfiguración te mostraste Rey, cuando en la transfiguración te mostraste el Todopoderoso, cuando el cielo se abrió, cuando sentí esa felicidad como aquellos apóstoles que no querían ni siquiera irse del Tabor por la felicidad tan grande que sentían. Así como acepto estar ahí contigo, también aceptaré estar cuando estés en la cruz. Ahí también me mantendré tan fiel y tan feliz, y a pesar del dolor seguiré contigo, Señor. Y no, el miedo no nos puede paralizar a eso. Jesús sabe si hay miedo en nuestro corazón y nos dice una y otra vez en su palabra, no tengas miedo. Y hoy me quiero quedar con esa frase, no tengas miedo, ni de lo bueno ni de lo malo, si lo vives de la mano de Jesús y de nuestra Madre. Te voy a invitar a poder cerrar tus ojos un momento y en ese silencio preguntarte primero, ¿cómo estás teniendo esa relación con Jesús? Solo en los momentos de alegría, quizá estás molesta o molesto con Él porque no te dio algo. Solo te da miedo quizá enfrentar que las cosas no van a salir como tú quieras, que quizá va a haber un momento de dificultad, que quizá va a haber un momento de dolor y solo quieres escuchar a Jesús y te promete el milagro, pero no escucharlo si te dice que también va a haber cruz. ¿Cuál es esa cruz a la que le temes? Y entrégaselo a Jesús, dile, Señor, yo tengo miedo, pero te lo entrego. Yo vivo esto de tu mano, Virgen María, dame tu mano. Y vivamos este momento juntos, pero quiero ser fiel en el Tabor y en la crucifixión. Quiero ser fiel en cada momento. Santísima Virgen María, te encomendamos nuestros corazones. Ayúdanos, mamá, a tener la fidelidad que tú tuviste para acompañar a Jesús desde que te anunciaron su llegada hasta aquel momento en la cruz, porque siempre estuviste con Él. Enséñanos a estar siempre con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un santo y bendecido día, que la gracia del Señor esté con ustedes.